está ya esperándonos para compartir con nosotros lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires el viceministro de Salud, Nicolás Kreplak. Nicolás, ¿cómo estás? Mariana Verón te saluda y todo el equipo de Tele9. Bueno, para arrancar, hablando de cuál es hoy la situación, no sé si ustedes ya tienen el corte que se hace antes de difundir el parte, porque ayer tuvimos nuevamente récord de contagios y récord de muertes. ¿Cuál sería la situación hoy? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hoy tenemos el corte de hoy en la provincia de Buenos Aires, es 4.667 creo, y en la ciudad están en 1.476 creo, así que el AMBA está, bueno, con un poco más de casos. Es lo que se ve habitualmente en la mitad de la semana, que tiene un poco más de casos que los días del fin de semana anterior, y como venimos observando, sigue creciendo respecto a las semanas previas, ¿no? Bien, la situación de la ocupación de camas de terapia intensiva en el caso de la provincia de Buenos Aires, ¿cómo está y cuál es el escenario que están previendo para los próximos días, teniendo en cuenta que venían hablando ustedes y alertando de que podía colapsar si seguía este ritmo de contagios? Bueno, se mantiene la misma dinámica. Tenemos una cantidad de ingresos diarios a las camas de terapia intensiva y a las camas en general, que es superior a la cantidad de egresos. Entonces, todos los días se van ocupando cada vez más camas. Estamos en un global de ocupación de terapia intensiva de adultos, público y privado, en el GBA del 64%. Pero bueno, lo que se ve todos los días es que hay un saldo positivo. Tenemos cerca de 1.100 personas con COVID internadas en terapia intensiva en este área. Así que bueno, la verdad que viene aumentando, como venimos diciendo, mientras los casos sigan siendo tan altos, la proporcionalidad que termina en terapia intensiva es así alta, así que tenemos que lograr reducir la cantidad de casos, porque también estamos viendo un incremento en la cantidad de muertos, ya números que son realmente altos y que nos hacen poner de vuelta la reflexión, ¿no? de qué es lo que tenemos que hacer como sociedad. El equipo de salud viene respondiendo con mucho esfuerzo, se viene trabajando con una muy buena cantidad de diagnósticos para lograr llegar en tiempo y forma a lo que está sucediendo. Esta es la situación que tenemos, que es lo que se ve en todos los países del mundo, solo que nosotros lo estamos haciendo bien paulatino, despacito, pero hasta que no logremos reducir la cantidad de contagios, la situación va a seguir estando bastante compleja, ¿no? Nicolás, recuerdo hace unos meses, cuando todavía estábamos en mitad de esta cuarentena, vos dijiste que si te decían una cuarentena que siga hasta septiembre, comprabas. Estamos ya a pocos días de esa situación. ¿Extendés el plazo, digamos, cambiás de mes, que esta situación va a seguir más allá de septiembre? Bueno, esa frase en verdad lo que yo estaba diciendo era, si con eso evitamos que se colapse el sistema de salud, y entonces tengamos argentinos y argentinas, bonaerenses en particular, que no puedan acceder a la atención necesaria y tengamos que contar más víctimas fatales de las que estrictamente son evitables, yo compraba hasta septiembre. La verdad que creo que todavía no está garantizado que podamos transitar toda esta epidemia sin que se nos acaben las camas y sin que se nos acabe la capacidad de respuesta. Así que yo creo que tenemos que trabajar para garantizar que tener menos cantidad de casos y ojalá en septiembre podamos levantar el aislamiento. La verdad que todo el mundo sigue teniendo algún tipo de restricción a la circulación de diversas índoles. Ojalá lo antes posible podamos sacarlo, pero no creo que se pueda hacer racionalmente hasta que no bajen mucho los casos. Nicolás Kreplak, buenas tardes, Claudio Rigoli. Usted decía recién que había un 64% más o menos de camas ocupadas allí en el Gran Buenos Aires. ¿Hay algún distrito en donde ya esté al borde de la saturación y hayan tenido que trasladar pacientes hacia otros hospitales que tengan capacidad? ¿O más o menos se mantienen allí todos los hospitales en ese nivel de ocupación? No, por supuesto. Es una cosa que continuamente sucede, eso es gestión de camas, es una de las responsabilidades que tenemos en el sistema de salud. Continuamente estamos trasladando pacientes de un servicio a otro, de un hospital a otro, para reducir los que más saturación tienen. Todos aquellos hospitales que se encuentran en el primer cordón del conurbano, que son los que están más cerca de la ciudad de Buenos Aires, tienen más presión, más cantidad de casos,
porque en la Ciudad de Buenos Aires se duplican la cantidad de casos con respecto al primer cordón de conurbano. Entonces, a medida que uno se va alejando del primer cordón al segundo cordón, también lo tenés que dividir y así se van reduciendo la cantidad de contagios por cada 100.000 habitantes. Eso es lo que promueve que tengamos en los hospitales más cercanos a la Ciudad de Buenos Aires, en general, mayor tasa de ocupación y bueno, con los hospitales modulares, con los hospitales de otros distritos vamos haciendo la gestión de camas para tratar de que en todos los hospitales haya alguna cama por si alguien necesita, sobre todo en terapia intensiva, ¿no? En Tecnópolis, ¿cuántas personas están allí alojadas hoy en día? El número actual no lo tengo, arriba de 50 personas, pero no muchas más. La verdad que estamos haciendo todos los esfuerzos posibles para intentar que la población se pueda aislar, que la gente se pueda aislar, porque sabemos que las personas, aún con la mejor buena voluntad, con el coronavirus en sus casas, es muy probable que puedan contagiar a su grupo familiar y quizás por algún descuido, algún vecino, alguna otra persona. Entonces, en la medida de lo posible, nosotros queremos ofrecerle buenas condiciones, en Tecnópolis se dan, para que puedan aislarse, son unos días nada más, y eso nos podría ayudar para reducir un poco los contagios domiciliarios. Por eso se montó este dispositivo y tantos otros dispositivos. Nosotros tenemos 13.000 camas en la provincia de Buenos Aires en dispositivos de aislamiento comunitario, que son centros que tienen condiciones adecuadas, estandarizadas de cuidado, y no tenemos mucho más de un 10% en uso. Y esto, bueno, la verdad que es un tema que nos gustaría apoyarlo. Bueno, de hecho, por eso el gobernador lanzó este programa en el cual también hay un apoyo económico para aquellos que toman esta decisión. Un poco también es parte de la solidaridad, decidir aislarse unos días para poder cuidar más a la familia y a los vecinos. Viceministro, ¿les hubiese gustado que la Ciudad de Buenos Aires no abriera más rubros, actividades, como sucedió desde este lunes con la mayoría de los comercios en esta zona? Bueno, un poco el análisis que hacemos todos y el acuerdo que teníamos todos era no avanzar en la apertura de las actividades, porque bueno, lo estamos viendo todos. Hay muchos casos y estos casos son los que hacen que tengamos más cantidad de ingresos. La verdad que a mí me gustaría que no me refiero solo a la ciudad, me refiero a la sociedad, a la comunidad, a las personas, que cada uno se cuiden. Es un momento en el que más cantidad de casos hay. Si uno lo piensa de esta manera, es el momento en el cual es más probable que uno se contagie, hasta el momento. Entonces, es el momento en el cual uno debería cuidarse más, a pesar del cansancio, del hastío que tenemos toda esta situación, de quedarse en casa todo lo posible, de evitar salir si no es necesario y lograr, en la medida de lo posible, que haya menos contagios. Hicimos un hincapié importante sobre las reuniones sociales, sobre los encuentros que se dan entre las personas de manera recreativa o de encuentro social, porque de alguna manera son evitables, a diferencia por ahí de cuestiones laborales que ya no se pueden postergar. Pero hay que hacer lo posible para bajar la cantidad de casos, yo estoy convencido de eso. Por último, viceministro, ¿cuántas personas han cobrado esa compensación económica que ofreció el gobierno bonaerense para que se aíslen y de esa forma tratar de evitar que contagien a la familia hasta el día de hoy? No tengo el número exactamente de cuántas personas lo hicieron. También están terminando de ajustarse los procedimientos administrativos para que todo esto pueda resolverse de manera adecuada. Pero no son las personas que están desde que se sancionó el decreto hasta este momento, no son muchas, no son, la verdad, con un número demasiado importante, y eso nos gustaría revertirlo. Nos gustaría que cada vez más bonaerenses contribuyan con su parte, ¿no? de aislarse en estos centros. Quizás tienen una recompensación económica después, pero me parece que lo más importante de todo es el aporte a la salud que pueden dar. Bien, viceministro Nicolás Kreplak, muchas gracias por este contacto. Por favor, a ustedes, hasta luego. Gracias.